Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Charlando con los escritores. Buenas noches, Bruno. Hola, maestro, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, también. Disfrutando este clima muy otoñal. Gracias a Dios. Qué padre, maestro. Gracias por invitarme de nuevo. Y me gustó mucho la sugerencia de Elena Garro, el libro que comentó, mucha psicología. Sí, ahí se mezcla mucho la realidad con la ficción. Imagínate meter personajes literarios ahí en la propia novela. O sea, es una invención interesante de Elena Garro. Muy bien. A ver, Bruno, vamos a seguir con este tema tuyo de la, a ver si ponen por favor la portada del texto. Ahí está, la ley de conservación. Vamos a seguir con la dinámica que platicábamos la vez anterior, porque es un texto, bueno, tu texto es un texto breve, pero yo te decía que pues cada línea da para mucho, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte donde dices, la conservación es cuestión o respuesta. Cada quien se encuentra en una conservación distinta debido a los diferentes contextos, ambientes y zonas verbales, pero todas las conservaciones pueden ser aparentes. Explícanos esto, Bruno. Pues es como seguridad y no seguridad, como tener un respaldo ante decir algo o tener un respaldo después de decir algo, ¿no? No recuerdo qué fue el último que dijo, maestro. Te lo repito, dice, te lo voy a leer completo, son 3 líneas, ¿no? La conservación es cuestión o respuesta. Cada quien se encuentra en una conservación distinta debido a los diferentes contextos, ambientes y zonas verbales, pero todas las conservaciones pueden ser aparentes. Sí, es estar en una zona segura, pues. Por ejemplo, cuando uno quiere ser bueno en algo, comienza, ¿no? Entonces va empezando, se va desarrollando y tiene su consecuencia, su final. Y ese final forma este tipo de respaldo que te hace exponer tu inteligencia de cierta manera. Entonces no es lo mismo que una persona que haya leído 5 libros platique contigo de libros que una persona que haya leído 50 libros. O sea, su razonamiento ya está más conservado, ya está más expuesto. Y luego dices que la conservación es aparente. Pues depende, ¿no? Dependería. Dependería de la situación o la persona que es constituida en la conservación. En la conservación. Por ejemplo, está conservada mi cena con mi novia. Estoy conservado. Lo expongo y lo vuelvo aparente. Resulta que tuvimos más que una charla. Fue como si hubiéramos tenido 10 charlas. Entonces, las conservaciones tienen un poder implícito, ¿no? Y cada situación o cada conservación tiene sus apariencias y exposiciones. Pues. Bien. Luego dices, si no puedes salir, entre comillas, de problemas, estás conservado, eres problema. Reconocer que uno es la cuestión o el problema es una de las máximas de la conservación.
sería, se podría decir que sería iluminación, ¿no? Como decimos los espirituales, pero sí es un tipo de despertar de inteligencia. Entonces, que puede uno, digamos, asumirse como problema, como ser humano. Sí, reconocer que uno, como dicen los psicólogos, ¿no? O sea, podemos trabajar después de que sepas que tú eres que estás enfermo o algo así, ¿no? Entonces, cuando reconoces que tienes el problema, entonces, Bien. Y luego dices, hay que comprenderlo, entrar en comunión con el problema para poder navegar con sencillez. sí, Puedes darte cuenta de cómo se vuelve más sencillo el proceso de exponer lo conservado. Lo conservado comienza a cobrar sentido como si todo el fenómeno comenzara a estar de tu lado. ok, sí, sí, sí. Ah, no es un problema la ley de conservación, es una solución. Pero hay dos palabras claves ahí, no más, que era cuestión y ¿cuál era la otra? A ver, déjame ver. Estar en cuestión y estar no en cuestión, ¿no? Entonces, Dice, ajá. Dices, no, digamos usted más. va de nuevo. Sí, Si no puedes salir, entre comillas, del problema, estás conservado, eres problema. Hay que comprenderlo, entrar en comunión con el problema. Esa frase está interesante. O sea, entrar en comunión con el problema para poder navegar con sencillez. ¿Cómo entras en comunión con el problema? Fíjate que me queda claro, me convence, vamos a decir así, que si entras en comunión con el problema, puedes navegar con sencillez. Pero, sí, ¿cómo se entra en comunión con el problema? volverse uno con la situación, o sea, con el problema, ¿no? O sea, no, tomarlo en serio, pues, no decirlo como, a veces las palabras tienen más profundidades, ¿no? En un día que otro día, dependiendo de la persona con la que platique uno, o dependiendo de su bajo texto. Pero eh, el, el problema, verse en comunión con uno es comprender, ¿no? La palabra comprender. Comprender que eres uno con él. O sea, el reconocer esto ya te amplía tu visión, ¿no? Ya no estás viendo, ya no eres el problema, ahora estás viendo el problema. Entonces surge ahí una transformación. Ok, y eso te permite navegar con sencillez. Sí, porque al no aceptar el problema, pues, eh, como la frase que dice, eh, mm, sobre todo no te mientas a ti mismo. O sea, hay que navegar bien, hay que navegar bien el problema. Ok, ¿sí? Puedes darte cuenta cómo se vuelve más sencillo el proceso de exponer lo conservado. Y luego dices, lo conservado comienza a cobrar sentido como si todo el fenómeno comenzara a estar de tu lado. Sí, ahí es cuando la lluvia de respuestas, ¿no? Ya caes en cuenta que estás libre del problema, que ya no hay problema, que la solución es, pues, que si viene el problema otra vez, en realidad es solución. O sea, estás en movimiento de solución, no de problema. Entonces ya estás, caminas con seguridad, hablas con seguridad, te planteas con seguridad, o etcétera. Eh, Es, es interesante, eh, por ejemplo, normalmente, o lo que ocurre muy frecuentemente, es que la gente ve con horror los problemas, ¿no? Ve con horror, ¿no? Le huye a los problemas, ¿no? Pero aquí estás diciendo tú que en realidad hay que entrar en comunión con el problema. ¿Cómo se entra en comunión con el problema, bro? La verdad que sí requiere un poco de experiencia, ¿no? Sí, no es para un principiante. Sí es un libro un poco difícil de entender, poquito, depende de la persona, ¿no? Pero sí es requerido tener experiencia eh, solucionando problemas, no solo propios, sino ajenos o de ética o leerse un libro de ética y así.
Entonces, el ser humano se vuelve uno con el problema. Entonces ya no lo ve como ajeno, como algo ajeno al que hay, del cual hay que huir. Eso produció el fenómeno de tomarlo como solución y no como problema, nada más que mixto, ¿no? ¿Sí? O sea, no es algo, primero, no es algo ajeno a ti, ¿no? O sea, Sí, okay, sí. debe formar parte de tu existencia. Eso es entrar en comunión. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se utiliza mucho la palabra comunión, ¿no? De hecho, hay un ritual, un sacramento que se dice de la primera comunión, que es cuando preparan al niño, preparan a la niña para que entre, de acuerdo a la religión católica, en comunión con Dios por primera vez. ¿Sí? O sea, esa es la comunión. Pero aquí estás planteando tú que hay que entrar en comunión con el problema. Sí. De manera ajena, o sea, no, depende de tu experiencia, ¿no? Depende de la experiencia, la sabiduría de uno. Si entra alrededor del problema, en el problema o con el problema, pues. Sí, pues, muchos plantean, y creo que tienen razón, dicen, bueno, al final de cuentas, los problemas forman parte de la existencia, pero tú vas todavía un paso más allá, porque dices, es que tienes que entrar en comunión con el problema, y al hacerlo, Okay. el asunto se vuelve más sencillo. Ok, ya veo, ya lo estoy entendiendo más. Pues hay problemas que no son capaces de entrar en comunión con ellos, ¿no? Hay que tener criterio sencillo, simple, ¿no? El puro hecho de haber pasado la primaria te da una buena referencia de conservación. O sea, no, es, es muy sencillo de, de trastornar esa idea, pues. Es muy sencillo de trastornarla, o sea, de distorsionarla. Sí, sí, Y luego, fíjate, entras aquí a un aspecto sí, que tiene una gran importancia, el asunto del verbo, el asunto verbal, el asunto de la palabra. sí. Y escribes, hemos creado una zona verbal que apoya la conservación. Y tú puedes crear nuevas zonas verbales que apoyen a la conservación con el fin de exponerla y hacerla aparente. Bravo. Bravo para mí. ¿Eh? Me aplaudo. Está muy bueno. Te aplaudo, bueno. Es una buena práctica, autoaplaudirse. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te aplaudes? Oye, vas a decir, qué bárbaro, me sorprende esa. Qué manera dinámica de resolver problemas, pues. A ver, explícanos eso, Bruno. Te la repito. No, todo bien. A ver, Eh, el- pues es sencillo, o sea, bueno, hay, los libros difíciles tienen un truco, ¿no? O sea, el truco aquí es saber qué es la conservación para poder navegar y leer bien el libro. Eh, la conservación es una idea estancada. Entonces, tú haces de esta idea, sacas frutos de esta idea, de cualquier idea. Entonces proviene lo bueno de esos frutos, bueno, de la idea, desde la raíz, desde la situación, desde el problema, salen los frutos, pues. forma parte de la vida. Empezaría a formar parte de la vida, sí. O sea, digamos que no posibilidad, sino una aspiración es que forme Sí, parte de la vida. sí, exactamente, maestro, una aspiración. Gracias. Una aspiración. Y para alcanzar esa aspiración, pues ¿qué se requiere? Mm, Conocimiento, disciplina, sabiduría. Pues
proceso educativo, ¿no? La ética básicamente. Educativo tiene algo similar que ético, ¿no? Educativo, ético. O sea, como proviene de una buena conducta. Bien. O sea, y para empezar, pues el ser humano para lograr esto, para empezar debe de querer lograrlo. Ok. Sí, sí, sí. Pero depende, ¿no? Depende de qué situación o qué, ¿no? O sea, no hay que exponer sobre, sobre ciencias naturales cuando uno es, que, me la puse difícil. Cuando no hay que exponer de dulces, cuando uno es, eh, ¿cómo se dice? Cuando está enfermo uno del azúcar. ¿Cuál enfermo de qué? Cuando uno está enfermo del azúcar. Como Ah, diabetes. diabetes, o sea, no, o sea, hay que reconocer, es sencillo, es parte de ser educado, ¿no? Reconocer qué situación quiere eh, exponer, ejecutar, pues, eh, exponer, qué situación exponer, qué conservación exponer. Es Bien. Y totalmente luego diferente. escribes, es preciso observar con intensidad el contexto, reconocerlo como una canción al oído, una canción que provoca tu precisa atención. Explícanos esto, Bruno. Pues es solucionar la conservación, ¿no? Es hacerla, exponerla y volverla aparente. Y eso lo puse de una manera sencilla de entender el libro. O sea, no, no navego con muchas comas y puntos. Voy directo al, voy directo al punto, pero sin puntos. O sea, y que sea ameno para el oído, pues, porque hay muchas palabras o frases o sentencias, pues, oraciones que son difíciles de entender porque no llevan las conexiones, las palabras que sean similares a la programación de la mente. Ok. Observar con intensidad el contexto. Aquí es donde viene la disciplina, ¿no? Y el entrenamiento, ¿no? Es cuando se vuelve, digamos, muy apropiado la conducción de alguien con más experiencia, ¿sí? De un maestro, pues, que ya haya transitado por ahí, por ejemplo. Sí, definitivamente. Es muy educativo, muy educativo. O Bien, sea, la situación, mm, yo opino y considero que debería ser una opinión común que tirarle la piedra a una ventana es algo incorrecto, ¿no? O sea, entonces si utilizas esta habilidad de conservar algo y luego ponerlo y volverlo aparente, lleva una responsabilidad, pues. Eh, Como dice Noam Chomsky, la, la responsabilidad de los intelectuales. Y pocos llegan hasta esa idea, esa iluminación, porque se quedan como que en el nihilismo, en el absurdismo de Camus o en el nihilismo de Nietzsche, pues, y, y no operan de manera correcta, pues. bien. Y luego te preguntas, ¿qué sucede con la conservación cuando se vuelve aparente? Y dices, se vuelve respuesta. Entonces ya crea apertura para nuevas conservaciones que manifestarán otras respuestas, siempre y cuando aprendamos a inquirir en los momentos necesarios. Sí, básicamente la idea de lo educativo, de, de tener una programación, no me gusta usar esas palabras cibernéticas, pero la uso, de tener una programación eh, buena,
Una persona es buena y una persona es mala. Entonces hay que distinguir entre algo bueno y algo malo. Exponer algo bueno o exponer algo malo, no es sugerido exponer algo malo. Al Bien. menos que sea una buena intención, ¿no? O sea, ya cambia ahí la... Luego dices, la conservación es una zona verbal que permite la comprensión. Es de suma importancia que sea expuesta, para así sintonizar con el canal de la apariencia. Se logrará con una sentencia verbal que brindará sentido a la zona verbal. Es tu portal para salir de allí. Conectará con toda la zona verbal y entonces ya no verás el mapa de ella, sino todo el territorio. Será una lluvia de respuestas. Sí, de veras que entendió todo el libro, maestro, sí. ¿Eh? Sí, sí, de veras que sí, entendió todo el libro usted, maestro. Qué padre. Sí, o sea, no sé cuál es la pregunta ahí, maestro. Co- Sí, ¿Cómo? ok, Fíjate, a mí me, o sea, el, mm, el verbo crea realidad. O sea, sí, las cosas al final de cuentas que existen en la medida que uno las verbaliza. sí, ¿Sí? sí, Por ejemplo, puede estar latente una emoción, ¿sí? Pero mientras no la verbalices, no se manifiesta. O sea, entonces, al final es la iluminación, maestro, la conclusión, ¿no? la iluminación, Sí, el despertar este nuevo tipo de inteligencia. entendida como la entiende el budismo zen, Eh, no, 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 más como intelectual, intelectual, educativo, ético. ¿ok? ¿Sí? Entonces, te digo, a mí me gusta mucho el tema de la palabra, porque bueno, en la Biblia hay una parte que empieza diciendo, en el principio era el verbo, El ¿sí? principio Y el sí, verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, por eso uno tiene que cuidar mucho las palabras que utiliza. ¿Sí? ok, ok. Hay que Mm, cuidarlas porque las palabras crean realidades. sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí lo he visto expuesto. O Por sea, eso cuando tú dices aquí, la conservación es una zona verbal que permite la comprensión. sí, sí, sí. Y luego, bueno, para concluir, ya, ya abusé de tu tiempo, Bruno. No, yo el de usted, maestro. No, no, yo estoy encantado. Gracias, maestro. Esta última idea, que con la que rematas una de las páginas, dice, algo conservado, al ser aparente, produce un nuevo efecto. Ya no serás el mismo de antes. Tu estado mental cambia temporal o permanentemente para bien. Sí, ahí agregué temporal por si alguien se siente muy sombreado, así como que, ay, ¿en qué estoy entrando? Entonces, doy la oportunidad de que la persona se retire de la lectura o que la continúe, pero usualmente es para bien. El, el 70% de las veces, pues alguien que tiene una conciencia no muy limpia, pues no va, puede afectarle pues el libro, pues no, no es culpa del tema o mío, es culpa de alguien. Y aquí, vuelves, creo yo, que, bueno, así lo interpreto yo, al tema de la Mm, iluminación, porque dice, ya no serás el mismo. Pues no, porque ocurre esta lluvia de ideas, que no solo son ideas vagas, pues no, no es como que, aunque yo llegue a un punto donde las ideas vagas son excelentes, ¿no? También depende del lector. Pero, por ejemplo, en lo cotidiano, en lo normal, 2 más 2 es 4. Pues es una idea, ¿no? Es una idea, pero no profundiza, no afecta, no realiza nada en uno. En cambio, aquel que sabe no habla y el que sabe sí habla. Entonces,
esa sería una idea buena, pues, una idea que surgiría de esta conservación. Requiere inteligencia, requiere en un sentido de inteligencia abierto, pues. Muy bien. Bruno, ¿hay forma de que quien quiera acceder a este texto, que es un texto, como ya lo he comentado, es un texto breve, pero muy rico, me parece a mí, muy rico y que vale la pena comentarlo, pues para poder profundizar? ¿Hay alguna forma de que quien desea acceder a la ley de conservación lo adquiera? Sí, está gratis en mi Instagram. No llevo mucho, bueno, sí llevo mucho tiempo intentando ser escritor. Recientemente estoy teniendo éxito, gracias a Dios, maestro. Gracias a las oportunidades que me han dado y gracias a usted, maestro, me está yendo muy bien como escritor. Entonces, en tu cuenta de Instagram, Sí, en mi cuenta de Instagram. entrando a Instagram, entrando con Bruno García Peno, que allá aparece. Sí, Bueno, muy bien, pues ah, ahí está la ley la ley de conservación. ¿Con qué te despides por lo pronto, Bruno? mm, les recomiendo un libro. A ver, Se llama Educado o Educated en inglés. No recuerdo el autor, pero la portada es un lápiz. Eh, Libro perfecto para estos fechas, bueno, para estos momentos del año, pues, de, de, de frío y calor. El calor estuvo fuerte este año. muy bien. Muchas gracias, Bruno. A usted, maestro, por la oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Pues ahí está, la ley de conservación de Bruno García Pennock. Muy interesante. Es breve, es un texto de unas cuantas páginas, pero de una riqueza, a mi parecer, muy profunda.